Hola, muy buenas tardes a todas y a todas. Bona tarda, tothom. Vamos a comenzar esta sesión, que es realmente la presentación de un informe que desde la Fundación Gabeiras y con la dirección y autoría de Jesús Prieto de Pedro se hizo por encargo del Ministerio de Cultura para intentar esclarecer algunos conceptos que estaban surgiendo en los marcos jurídicos, tanto territoriales como Cataluña, como a nivel de Estado, como en nivel mundial, que venían a decirnos o venían a elevar la cultura o a reconocer a la cultura como un bien público mundial, un bien esencial, un bien de primera necesidad, un bien básico. Eran unas declaraciones realmente que la apariencia era de mucho contenido, de mucha fuerza, de mucha importancia. De hecho, la primera norma que recoge esta declaración, este reconocimiento, más que declaración, reconocimiento de la cultura como un bien básico de primera necesidad, es una norma catalana que se aprueba con motivo del COVID, de las medidas extraordinarias de apoyo a la cultura que para que pudiese justificarse por qué se ayudaba al tejido cultural en Cataluña, se les daba una serie de ayudas y de soporte, pues tenía que existir una justificación legal, ¿no? Y es la primera norma en la que esto se produce. Al año siguiente, la ley del libro estatal se hace la misma declaración. Yo creo que arrastrado por este impulso también que venía de la norma catalana de reconocer la cultura como un bien básico de primera necesidad. Un año más tarde, la UNESCO, en Mundiacult, y con motivo de Mundiacult, un acto como este en México, declara que la cultura es un bien público mundial. Y finalmente, los ministros de Cultura, la Declaración de Cáceres, con motivo de la presidencia española, reconocen lo mismo y además dicen que hay que poner la cultura en el centro de las políticas públicas. Y estos reconocimientos, estas declaraciones que se nos presentan como importantísimas, de alguna manera no sabemos muy bien qué hacer con ellas, porque lo primero que tenemos que hacer es entenderlas y entender qué valores y qué es lo que subyace detrás de cada término. Es lo mismo un bien público mundial que un bien de primera necesidad, que un bien básico, que un bien esencial. Y para los juristas es básico y esencial que los conceptos estén claros, porque solo manejando bien los conceptos podemos definir cuáles son los efectos y cuáles son las consecuencias de esas declaraciones, ¿no? Y esta misma preocupación pues, la tiene, o esta misma necesidad de clarificación de los conceptos, la tiene el Ministerio de Cultura y bajo el impulso de la directora general de Derechos Culturales, de Jazmín Beirac, pues se encarga este informe que, como digo, es autoría de Jesús Prieto de Pedro y que ha sido realizado también apoyado por el resto del equipo de la Fundación Gabeiras, ¿no? Y emitimos este informe que se llama La cultura como bien público mundial, esencial, básico y de primera necesidad. Y a partir de aquí hay que entender qué significa cada cosa y dónde están cada uno de los términos. Y lo primero que los juristas tenemos que pensar, y es verdad que diseccionamos mucho las palabras y diseccionamos mucho los conceptos, porque como nos explicará Jesús, solo así seremos capaces de construir un sistema que tenga sentido. Lo primero que tenemos que saber es qué es un bien, porque eso de que la cultura es un bien se entiende de manera intuitiva, se sabe lo que significa que sea un bien. Entonces, lo primero que te preguntaría, Jesús, es ¿qué es un bien? Boa tarde a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por
querernos escuchar aquí en este momento en el que me siento en una pequeña tortura con estas luces, porque es que nos deslumbran, ¿no? Estoy dispuesto a confesar que fui yo el asesino, de verdad, pero lo haré al final de la sesión. Bueno, ya ha explicado Patricia que bueno, pues es el alma de nuestra, junto con Ruller de Deus, son los almas de la Fundación Gabeiras para el Derecho y la Cultura, pues que lo que vamos a presentar no es un texto nuestro, es unas reflexiones que son de la Fundación, que evidentemente alguien las ha redactado, porque de momento las fundaciones todavía no redactan textos. Pero bueno, no faltará mucho con la IA, con la inteligencia artificial, ¿no? Que le digas, oye, Fundación, hazme un texto sobre la cultura como bien público mundial, y al momento te lo da, ¿no? Bueno, digo que es de la Fundación, yo le puse pluma a este texto. Hemos tenido un grupo de trabajo que se ha reunido en diversos lugares, muy plural, académicamente, científicamente y también profesionalmente. Gente pues del mundo desde la filosofía, la antropología, pues hasta el derecho. Bueno, nadie es perfecto, también había gente de derecho, ¿no? Y bueno, ese grupo pues ha ido desbrozando, ¿no? Claro, esta locución, la cultura bien público, mundial, esencial, básico, de primera necesidad, tan larga, pues hay que dividir, ¿no? Como decía Jack el Destripador, dividamos que es más fácil. Bueno, pues que es mejor, ¿no? Bueno, pues vamos a dividir. Y aquí empezamos pues por el concepto de bien, la palabra bien, ¿no? La palabra bien es una palabra muy importante en nuestras sociedades. Es técnica, pero es una palabra muy importante. Y bueno, pues es una palabra sobre la que han hecho teoría, no solo está en los diccionarios como una palabra del lenguaje común, sino que han hecho teoría y reflexión importante sobre ella, pues muchas áreas de conocimiento, la filosofía, la ética, la religión. Además, se centran mucho estas tres que he nombrado en el concepto de bien común. Y luego, pues, tenemos el derecho, la economía, la politología, que hablan fundamentalmente de bienes privados, bienes públicos, y, por ejemplo, en el derecho tenemos una querencia a hablar de bienes de interés general, también de públicos, pero bienes de interés general, que hablan menos otras disciplinas. En el informe, el grupo de trabajo, bueno, pues al final, aunque hubo toda esa aportación plural a la que me he referido, quiso centrarse fundamentalmente en dos miradas, la mirada del derecho y la mirada de la economía, porque son dos miradas muy pertinentes de cara a la plasmación y el desarrollo y la traslación a la realidad, a la vida social, ¿no?, de esta declaración de UNESCO. Entonces, pues evidentemente el derecho y la economía. La economía porque ha avanzado mucho y ha ido bastante por delante en lo que sería un poco la teorización moderna del concepto de bien, ¿no? Y el derecho, pues porque es el que manda, es el que se publica en el boletín oficial del Estado las normas, y eso es lo que luego tenemos que hacer. No tenemos que hacer lo que nos dicen los economistas o los filósofos, es lo que nos dice el boletín oficial, ¿no? Bien, entonces, este concepto, como digo, es muy importante aplicado a la cultura. La cultura puede ser bien, puede ser servicio. Yo aquí no haría distingos entre bien y servicio en relación con esto. Yo creo que el concepto de bien aquí está utilizado en un sentido más abierto y que comprendería técnicamente los bienes y también los servicios, ¿no? Y bueno, pues lo primero que quiero decir es que este trabajo que el Ministerio ha querido que hiciera la Fundación Gabeiras, que es una reflexión técnico-científica, académica, ¿no?, sobre este eslogan para tratar de bueno, pues llevarlo a la práctica, para poder acotarlo, buscar cuál es su perímetro, ¿no? Porque es que suena muy bien, pero ¿y cómo aplicamos esto? ¿Cómo lo concretamos? Porque es que la cultura lo es todo. Entonces, todo es un bien público, todo es un bien esencial. Bueno, pues ahí tenemos un problema. Hay que delimitar ese perímetro, ¿no? Y es que además
tenemos que entonar el mea culpa, nosotros, vosotros, todos los que estáis aquí, los que estén más tarde escuchando esta grabación, pues somos gente de la cultura que, practicando la cultura, nos gusta también ensimismarnos con nuestras propias palabras bonitas, ¿no? Y la cultura es muy dada a esto. Y además las va quemando, las gasta y bueno, y luego ya viene otro eslogan, ¿no? Yo confieso que a mí, cuando he leído esto en la declaración de Mundiacult de México, esta declaración de la cultura como bien público mundial, que me captó, dije, bueno, yo creo que aquí puede haber algo importante de cara al futuro, como me pudo captar en otro momento, tiempo atrás, la expresión de derechos culturales, ¿no? Y hoy vemos que está tomando realidad, que están tomando fuerza, ¿no? Entonces, bueno, pues decía que somos muy dados a quedarnos en eslóganes y muchas veces a convertirlos en mantras. Ojalá que esta expresión, este concepto, esta declaración de la cultura como bien público, mundial sobre todo, no se nos quede en ese terreno, ¿no? de los eslóganes. Y bueno, pues la pregunta que me planteabas de analizar primero la palabra bien, luego seguimos analizando el resto, el apellido, sí, el exacto, básico, el esencial de el primera nombre, necesidad. y luego los apellidos, ¿no? Pues bien, esto, vamos a ver, ¿qué significa la palabra bien? Pues en el lenguaje normal y ordinario, bien es algo que se puede apropiar y que tiene también una esencia valorativa, apreciativa, ¿no? Es algo que apreciamos, que lo damos un valor, ¿no? Y que puede tener bien una dimensión individual, bien una dimensión colectiva. Esto es muy importante porque ya está en el concepto, ¿no? Lo de público, una dimensión colectiva. Vamos a ver, hay una cosa que es evidente y es una premisa antropológica, no jurídica. Es una premisa antropológica de este trabajo, de esta reflexión y de estos conceptos. Y es que los seres humanos solos damos poco de sí, solos, de forma individual. Tenemos que generar bienes comunes, bienes compartidos, ¿no? Y es que además nos caracteriza frente a otros seres vivos, no de forma absoluta, porque también otros seres vivos lo hacen, pero vamos, sí, con una fuerza y con una intensidad muy superior a la de otros seres vivos, tenemos la capacidad de generar esos bienes comunes. O sea, tenemos esa dotación que nos permite generar bienes comunes que benefician a todos y que son imprescindibles para que haya una sociedad que progresa y también para que se genere comunidad. Sociedad y comunidad son dos conceptos muy próximos, pero también muy importantes. Toynbee en su día lo estudió y bueno, pues nos explicó cómo la sociedad es algo más construido, más articulado, cómo la comunidad surge de forma más espontánea, genera otros lazos más profundos cuando no solo incluyes relaciones que pueden tener con los bienes comunes, sino cuando hay valores simbólicos por medio que se comparten y entonces ahí nace la comunidad, ¿no? Bueno, pues esta es la premisa primera y me parece que es muy importante, ¿no? Es muy importante el tenerlo en cuenta porque hablamos de bienes públicos o de bienes comunes. Luego iremos precisando un poco más en esto, ¿no? Y ya centrándonos en el derecho y en la economía, pues vemos, en primer lugar, que la economía ha avanzado más que el derecho en la construcción del concepto de bien. Pero, sin embargo, muestra también, y no sé si habrá algún economista aquí que pues, a lo mejor lo quiera cuestionar o discutir, pero es una convicción personal que la economía ha mostrado cierta resistencia a incluir en el concepto de bienes valores simbólicos y, sobre todo, valores comunitarios. Luego lo veremos, surgirá en relación con alguno de los puntos del informe que también vamos a desarrollar.
Pero para el derecho el concepto de bien es esencial, es muy importante. El Código Civil español, por ejemplo, y podríamos tomar la mayoría de los códigos civiles europeos, porque todos están hechos, o casi todos están hechos por el patrón de Napoleón, del Código Civil de Napoleón de principios de 1800, pues define los bienes como todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación. Aquí está la clave del concepto de bien. Luego los clasifica en muebles, si se pueden mover, en inmuebles. Luego lo sitúa en una cierta jerarquía, se deduce una cierta jerarquía porque el bien inmueble es más importante, porque bueno, pues son los bienes raíces, es la tierra, es las casas, y luego pues están los bienes muebles que decía un latinajo del derecho romano, bien móvil, res vilis. El bien mueble es res vilis, es inferior, ¿no?, al bien inmueble. Y también recoge la clasificación de bienes privados, bienes públicos, pero la propiedad privada, el bien privado, es lo más importante del Código Civil. Luego tiene unas propiedades especiales que no sabes muy bien dónde están, que es la propiedad intelectual, porque empieza como bien privado, pero con el paso del tiempo se acaba convirtiendo en un bien público, ¿no? Y bueno, pues hay otras categorías que también recoge de una forma un poco más residual, que son los bienes, decía, los bienes privados, los bienes de dominio público, los bienes patrimoniales y luego los bienes comunales. Los bienes comunales es algo que nos viene del derecho germánico, la presencia de los visigodos en España, que es algo más próximo al concepto de bienes de los comuns, de los modernos bienes comunes, ¿no? En cambio, la economía, que también, como decía, trabaja el concepto de bien y en profundidad, pone el foco no en la propiabilidad, sino en la utilidad que proporcionan al propietario o poseedor. Y también los divide en bienes privados y bienes públicos. Y esos bienes privados, pues, tienen luego diferentes también categorizaciones. Se dividen pues en bienes de primera necesidad, bienes de lujo, bienes... Bueno, ahí no me voy a extender porque me parece que si no... Si no, no sé. Bien, entonces, esto es un poco la primera idea, sí. Pero entonces, bueno, yo desde mi punto de vista, el concepto económico del bien y del concepto de la utilidad que nos aporta, yo creo que está más cercano, por lo menos nos ayuda, ¿no?, a entender lo que es esto de la cultura, que es al final algo intangible, ¿no?, también. O sea, está material, pero está intangible, pero se mueve en el mundo de lo simbólico, ¿no? Este concepto simbólico de la cultura como bien público, yo creo que está muy cercano también este concepto económico, ¿no?, de la utilidad que nos está dando esta cultura, ¿no? ¿Cuál es la función social? Está también vinculado a ese concepto de función social de la cultura, ¿no? Pero bueno, viendo que el concepto de bien es complejo, porque está la aproximación jurídica y esta aproximación más utilitarista de económica, ahora nos dice que sean esenciales, básicos y de primera necesidad. Ya no recuerdo qué dice cada norma, porque me parece que la ley catalana, no sé si habla de esenciales y básicos, la española de básicos y de primera necesidad, la declaración de los ministros, no sé si dice esenciales, y cada uno utiliza una nomenclatura. Yeah. Pero de nuevo tenemos que concretarla. ¿Qué significa que sea un bien esencial? ¿Qué diferencia con el básico? ¿Se pueden utilizar los conceptos de manera indistinta? ¿O sí que debemos de ser muy conscientes de qué decimos cuando utilizamos cada una de las palabras? Sí, esto es importante porque, vamos a ver, lo nuevo ha sido el surgimiento en la Declaración de México de la expresión la cultura como bien público mundial. Global en inglés, que por cierto quiero decir que a mí no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta. ¿Lo dices allí donde vas? Sí, lo digo allí donde voy, porque global alude a un elemento externo físico que es el globo terráqueo, ¿no? Pero no a lo que hay dentro. El mundo sí es lo que hay dentro. Y esa visión más del círculo, del globo, es más economicista.
También Por eso la contempla globalización. los valores jurídicos. Claro, por eso la globalización. En cambio, el derecho ahí incluye más valores en profundidad, ¿no? Bien, entonces, bueno, luego viene el concepto de bien esencial. El de bien esencial no lo utiliza la Declaración de UNESCO de México, pero sí lo utilizan tanto el derecho español como la Declaración de Cáceres, como señalaba Patricia hace un momento, de los ministros de Cultura cuando tuvo lugar la presidencia europea. Tampoco nos explicaron. Ellos quedan muy contentos, ¿no? Dicen, hemos declarado la cultura bien público, bien básico, pero bueno, a ver qué hacen los Ahora que los vengan lean otros a esto. rellenar el Claro. pastel. Y luego, la afirmación de la cultura como bien básico y de primera necesidad la ha incluido la legislación post-COVID de cultura. Bueno, el destrozo que produjo el COVID en la cultura, porque bueno, pues fue terrible, ¿no? Destruyó pues industrias, creadores, etcétera, ¿no? Pues se intentó paliar con, bueno, hay una norma de septiembre del 21, unas medidas urgentes, y ahí se incluyen, en un momento ya muy al final de pasada, en relación con la ley del libro, se incluye, esto suele pasar, perdón. Domenico D'Ossoña. Bien, decía que En la ley del libro... sí, que la ley del libro es donde, claro, se dice que la cultura será un bien básico y de primera necesidad. La verdad es que ya esa declaración referida a la cultura tiene un valor, porque es una focalización, es un foco que se pone, ¿no? Y es una llamada de atención. Pero en el conjunto del ordenamiento y en la historia de nuestro derecho, esos conceptos ya estaban, sobre todo en el derecho local. En el derecho local, en el derecho de los municipios, los ayuntamientos, pues tenemos normas ya muy antiguas, de 1930 y de antes, que declaran, por ejemplo, determinados bienes como bienes básicos, como una biblioteca en todos los municipios con más de 5.000 habitantes, ¿no? Bueno, pues, y bien de primera necesidad también es un concepto que se utiliza, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí sí que entendemos que nos da ya pie para entender que el bien básico pues es un bien como importante, muy necesario para la sociedad, pero no es ni un bien urgente, ni es un bien esencial en el sentido que voy a explicar ahora. Bien de primera necesidad, yo creo que eso es un concepto que le debe más a la economía y, bueno, pues bien de primera necesidad puede ser la leche para la gente, ¿no? Sobre todo pues porque hay personas enfermas, niños, etcétera, que si no hay leche, pues... Y claro, eso luego tiene consecuencias jurídicas, tiene que garantizarse la continuidad y la prestación, ¿no? Yo creo que bien de primera necesidad aplicada a la cultura, y es una propuesta pues, muy personal que hago, pues habría que entenderlo para aquellas situaciones de emergencia en las que nos podemos quedar sin tejido cultural, como pasó con el COVID, porque no hay medidas que han previsto recursos económicos y recursos organizativos y medidas preventivas para que eso no se produzca. Que no tienen que cerrar las compañías de teatro independiente, que sufren además fundamentalmente los más débiles en cultura, ¿no? Sí, bueno, el concepto de primera necesidad lo vimos muy claramente, ¿no? Lo vivimos muy de cerca en el momento del COVID, ¿no? Esa necesidad que teníamos todos de consumir, de sentirnos acompañados por el Cuando estábamos cultural. descubriendo las sinergias de la cultura y la capacidad de cultura, lo que decía antes, de a través de esos bienes, convirtiéndolos en comunes, de generar comunidad. Comunidad viene de común y los bienes comunes tienen que ver con la comunidad, ¿no? Bueno, entonces, por ahí va otra pista. Perdón por termino lo de esencial. Entonces, lo de esencial que aparece en la Declaración de Cáceres y también en una declaración del Senado español del 2020, también en relación con el COVID, para mí significa otra cosa. Está en este mismo grupo conceptual, pero significa otra cosa. Y es que
es algo que se vincula fundamentalmente, es esencial, aquellos bienes de la cultura que se vinculan a derechos fundamentales o a bienes constitucionalmente protegidos. Y bueno, esta idea tiene un apoyo y una correlación excelente en una sentencia creo que es del año 1987 del Tribunal Supremo, que resolvió un conflicto entre los trabajadores del Museo del Prado y el Museo del Prado, que bueno, estos trabajadores se habían puesto en huelga por reivindicación de cuestiones absolutamente legítimas, probablemente, ¿no? Pero les pusieron unos servicios mínimos y entonces dijeron que no iban a cumplir con los servicios mínimos. Eso se formalizó en un pleito en el Supremo, y el Supremo es el que dijo esto, y lo dijo, es que además maravillosamente, no sé si tengo el texto, pero bueno, es que merecería la pena leerlo, pero lo explica muy bien. Dice, cuidado, los servicios mínimos esenciales tienen que ver con bienes esenciales que a su vez están vinculados a derechos fundamentales. Están vinculados a derechos fundamentales como es la libertad de creación, como es el acceso a la cultura, como es el derecho a la cultura, como es el derecho al patrimonio, y por eso tiene que estar abierto el Museo del Prado, aunque sea con unos servicios mínimos. No vamos a prohibir la huelga, pero sí que vamos a exigir que haya unos servicios mínimos. Si quieres el texto, lo tienes aquí. Sí, este es, sí. Bueno, pues... se refiere el Supremo a esto de la siguiente forma. Dice que de acuerdo con una primera idea de servicios esenciales son aquellas actividades industriales o mercantiles de las que derivan prestaciones vitales necesarias para la vida en comunidad. De acuerdo con una segunda concepción, un servicio no es esencial tanto por la naturaleza de la actividad que despliega como por el resultado de dicha actividad se pretende, más concretamente, por la naturaleza e intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza. Para que el servicio sea esencial deben ser esenciales los bienes y servicios satisfechos. Como bienes e intereses esenciales hay que considerar los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos. Yo creo que más afinado y mejor no se puede decir. Y finalmente, bien público, la cultura como bien público... Mundial. Bueno, no vamos a entrar todavía en mundial, yo creo. Venga, vamos al público. Sí, ahí tenemos los básicos, que son aquellos que de manera no urgente sirven de soporte a la vida, ¿no? Por eso una biblioteca es un bien básico. Básico es la palabra base en latín, en su origen latín es la base, porque están en la base de la sociedad, ¿no? Las infraestructuras podrían ser, es un concepto muy las claro. Infraestructuras Culturales es un concepto muy claro de bien básico cultural. Efectivamente. El de primera necesidad es aquel que es el que estamos vinculando al COVID, ese para la vida, y el esencial es el vinculado a los valores constitucionales, derechos fundamentales y principios como la dignidad, la libertad, etcétera, ¿no? Podríamos resumirlo de esa manera. Bueno, y ahora te vas a bien público. Sí, bueno, público nos lleva a otro terreno, porque, vamos a ver, aquí tenemos muchos problemas. El primer problema... Perdona, porque se creó alguna confusión de es bien público significa que es un bien del sector público, es un bien que tiene que ser solo administrado por la administración pública. Puede generar confusión este concepto del bien público, ¿no? Pero no significa realmente eso, ¿verdad? Sin duda, porque, vamos a ver, en el derecho no se utiliza el concepto de bienes públicos en las normas ni en las constituciones. Se utiliza o bien el concepto de dominio público, o bien el concepto de bienes comunes, o bien el concepto de bienes patrimoniales, y luego, en contraposición, los bienes privados, ¿no? Entonces, ese es un concepto que utilizamos, digamos, los profesores cuando explicamos el conjunto de bienes, todo el magma de bienes que hay en el mundo del derecho. Entonces, los que tienen una dimensión más colectiva los llamamos globalmente públicos. Pero luego, cuando explicamos técnicamente eso, ya no hablamos de bienes públicos, ¿no? Hablamos de bienes de dominio público, de bienes patrimoniales, de bienes comunales, etcétera, ¿no? Primer problema, que este concepto no se puede trasladar al orden internacional. Y claro, vemos que la cultura es como bien público mundial. Es interno en los estados, pero también es mundial. Y es la Declaración de México, ¿no? Bien público mundial. Y entonces, en el derecho internacional, fuera de los estados, por ejemplo, el concepto de bien de dominio público no se conoce, no existe.
Entonces eso ya nos plantea un primer conflicto, una primera dificultad interpretativa. Entonces, bueno, los bienes de dominio público en el derecho interno son aquellos bienes que son titularidad de una administración pública, normalmente una administración territorial, el Estado, las comunidades autónomas, los municipios, luego excepcionalmente las universidades pueden serlo, hay alguno más, pero bueno. Y bueno, pues eso, que están afectados a una utilidad pública, a un servicio público, ¿no? Esos son los bienes de dominio público. Y entonces, bueno, pues eso no coincide con este concepto de bien público que maneja UNESCO. Más grande, claro. Abarca algo más, ¿no? Claro. Y además se mueve en otra órbita, y en cambio en el orden internacional, pues lo que llamamos bienes públicos, así de genéricamente, pues comprende también los bienes comunes, los bienes públicos mundiales, comprende los bienes patrimonio de la humanidad. Hay también conceptos que no se manejan tampoco en el derecho interno, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que acotar, ¿no? Hay que acotar. Y yo diría que el bien público, cuando hablamos de mundial, en el derecho internacional, nos estamos refiriendo a bienes que exceden de la capacidad de los particulares y del mercado de generar bienes comunes para esas necesidades a las que me refería al principio antes, ¿no? Entonces, esto se vincularía a lo que los economistas llaman ya los fallos del mercado, ¿no? El mercado no puede llegar solo a esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es muy importante, ¿no? A la hora de definir los bienes públicos. Y luego son bienes que no son exactamente propiedad o titularidad pública, pero sí tienen la responsabilidad de la provisión. Los organismos internacionales, sean genéricos, generales o sean específicos, son también los que tienen que proveer esos bienes. Que tienen que proveer o que tienen que garantizar su integridad, garantizar su pervivencia y además gestionar, porque se gestionan a través de los convenios internacionales. Claro. Estamos hablando, por ejemplo, que están poniendo lo simbólico como es la cultura, ¿no?, al mismo nivel que ponen el medio ambiente o que ponen otros bienes públicos comunes, como es la defensa de la biodiversidad. Para que veáis, la defensa de la biodiversidad es un bien también público mundial, ¿no? Y están poniendo la cultura en esa misma categoría. En esa misma categoría. Una categoría intangible de todo lo que comprende ese bien, ¿no? Claro. Es muy importante lo que señalas, Patricia, porque, bueno, pues el mundo, para que pueda avanzar como mundo y como mundo en progresión, ¿no?, y como mundo en una convivencia pues que resulte beneficiosa para el conjunto de los seres humanos, necesita de bienes públicos. Y son bienes públicos que no es que no los haya necesitado antes, pero es que no se ponían en cuestión. El medio ambiente pues no tenía los ataques y las agresiones que tiene ahora, ¿no? Por ejemplo, los océanos, la propia biodiversidad. Todo lo que ha aparecido ahora en los fondos marinos, ¿no? Ese es un problema terrible, porque, bueno, se están explotando los fondos marinos de forma... Ahí empezó fue una primera vía de proclamación y de reconocimiento de los bienes públicos y de los bienes comunes de la humanidad, ¿no?, con los fondos marinos. Y al principio pues se terminó, bueno, pues un sistema que eran de todos, había toda una serie de reglas, pero ahora no, ahora es del primero que llega. Los han convertido en lo que llamaban en derecho romano las res nulli. Res es cosas de todo, cosas de nadie, ¿no? O sea, que son bienes sin dueño y se los queda el primero que aparece por ahí y el que tiene más fuerza, evidentemente, el que tiene más fuerza y el que tiene más fuerza no solo política, sino tecnológica para descender a los fondos marinos. Y eso es un problema terrible que hay en estos momentos. Bueno, ahora parece que se ha avanzado un poquito, ¿no?, que se ha aprobado el convenio último sobre los océanos, pero... y luego, a mí la de la Declaración de Bien Público Mundial, lo ponemos en el informe, ¿no?, y lo hemos comentado, me parece que es también una puerta muy importante, una piedra muy importante angular sobre la que se podría construir una regulación de
de la inteligencia artificial. O sea, desde el momento en que consideras que la cultura común, la cultura que ha generado la humanidad, es casi como, desde un punto de vista del derecho a la propiedad intelectual, es casi como una obra colectiva, ¿no? O sea, decir que es un bien público mundial, podríamos entenderlo como esa gran obra colectiva que ha hecho la humanidad, que es el conocimiento común. Y las obras colectivas sí que pueden ser reguladas y sus usos Sin pueden duda. estar limitados. Sin duda. Y las obligaciones de quien usa de reintegrar lo que se genera, y estoy hablando de la inteligencia artificial generativa, reintegrarlo al enriquecimiento del propio bien público. Sería muy importante alcanzar un consenso sobre ese concepto, ¿no? Claro. Porque puede parecer que lo que genera la IA es privado. O puede parecer, bueno, ahora a las 6 hay otra conferencia que van a hablar precisamente de esto, ¿no? Pero puede parecer que es privado o puede parecer que es al revés, que es completamente público, ¿no? Entonces, yo creo que la declaración de la cultura como bien público mundial establece una posibilidad muy importante y que no es casualidad que venga ahora para poder, con esa base, entender cómo regular la inteligencia artificial. Claro, no, es que la inteligencia artificial nos ha planteado un reto en este contexto de los bienes terrible, de los bienes públicos y bienes privados. Es que están haciendo fundamentalmente como un bien privado, sin ningún límite, sin ninguna regulación. Pero porque no teníamos todo ese conocimiento y cultura mundial calificado hasta este momento. Pero teníamos un precedente que es el de la propiedad intelectual, que nació hace 200 años, el derecho de la propiedad intelectual, ¿no? Y en el que, bueno, pues aquella burguesía pujante de aquel momento tuvo la inteligencia de decir, cuidado, esto no lo vamos a considerar propiedad privada del creador, pero las obras, pero durante un tiempo. Después de unos años, esto pasa al dominio público. Y pasa a ese bien público mundial que es la cultura. Claro. Y entonces lo que ocurre es que todas las obras que, por ejemplo, literarias, que ha fallecido el autor hace 70 años, están en el dominio público, entran en el dominio público. Y cualquiera podemos ir a una impresora y decir, oiga, mire, quiero publicar este libro. Y no me preguntan más. Sí, y es una manera de beneficiar a toda la humanidad con toda esa concurrencia. A la hora. Y bueno, pues eso no está pasando con la propiedad intelectual. Es más, con la inteligencia artificial. Se está reprivatizando. Exacto, está cercando el conocimiento. El conocimiento es un condominio de todos. Es que todos hemos contribuido al conocimiento, como contribuimos a la existencia de una lengua. Una lengua la hacemos todos los días. Es la gran obra colectiva, ¿no? Común. Claro, la estamos haciendo ahora aquí. La lengua también, estamos aportando, ¿no? Pues a mí desde ese punto de vista también, y lo apuntamos en el informe, me parece que es muy oportuna y muy interesante esta declaración también como una herramienta para poder regular sobre este concepto, es que esto tendría la base que servir de la en IA. lo que tiene de dimensión cultural la inteligencia artificial, tendría que servir para un replanteamiento. Es que en estos momentos, por ejemplo, el algoritmo, que es el que manda y el que nos dice por dónde tenemos que hacer y qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, y es el instrumento en el que se maneja la inteligencia artificial, pues en estos momentos el algoritmo es una patente de empresa, igual que la fórmula de la Coca-Cola, y no tiene vigencia temporal, es eterna. Sí, yo tengo que reconocer que en el año 99 escribí un artículo sobre la propiedad intelectual del algoritmo defendiendo la privacidad. Lo reconozco y pido disculpas. Pasado 26 años y ya he cambiado. Así que, pero ya escribí sobre el algoritmo en aquel momento. Bueno, pues esto es muy importante que hayas sacado eso, Patricia, porque es que es clave. Yo creo y esto hay que gobernarlo, Pero claro, ahora lo que tenemos son todas las declaraciones, igual que teníamos unos magníficos textos constitucionales, ¿no? El Estatuto de Autonomía de Cataluña reconocía derechos culturales, la Constitución nuestra es ejemplar en materia de derechos culturales, pero hay que desarrollarlos. Con esto nos encontramos con lo mismo. Ahora tenemos unas fantásticas declaraciones legislativas y universales, pero necesitamos avanzar, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar? Y en el informe ponemos una serie de conclusiones, propuestas y recomendaciones, ¿no? que deberíamos de no olvidar, porque
Es verdad que muchas se referían a Mundiacult, a que se presentase este informe, a que se crease un grupo de trabajo. Nosotros, como tú decías, Jesús, y os contamos, pues antes incluso de que fuese la declaración de la cultura como bien público mundial, ya en cuanto salió la declaración o el reconocimiento de la cultura como bien esencial en la ley del libro, montamos en el marco de la Fundación Gaveiras lo que le hemos llamado el Grupo de Teruel, gracias a nuestra compañera María Lorenzo, que es de Teruel, y nos llevó allí a todos, y entonces allí se montó un grupo de reflexión jurídico, económico, filosófica, como dice Jesús, para trabajar este concepto, ¿no? Para que desde todas las visiones se trabajase el concepto del bien esencial. Después hemos tenido la suerte y el acierto por parte del Ministerio de decir este trabajo puede ser importante para este punto de partida, pero es que hay que seguir, ¿no? Hay que seguir. Entonces nosotros en el informe sí que recomendábamos, bueno, pues que se impulsase este grupo de trabajo, que este grupo de trabajo continúe, ¿no? Y que siga delimitando los conceptos, porque esta propuesta que hacemos en el informe es una primera propuesta académica, sujeta a todo tipo de discusión y de reflexión. O sea, no estamos diciendo que los conceptos sean tal y como los has definido, Jesús, sino que planteamos que sean estos y se someten a contradicción. ¿Por qué es importante hacer esto? Pues porque nosotros otra de las propuestas por las que abogamos en el informe es porque se impulse una ley del sistema público de cultura. Y para poder construir un sistema público de cultura, ya sea a nivel autonómico, ya sea a nivel estatal, que creemos que a nivel estatal debería de existir, ahora nos lo explicas tú mejor, Jesús, una ley, en pleno respeto a las competencias, obviamente, de las comunidades autónomas y en pleno diálogo con ellas, ¿no? De establecer cuál sería ese marco básico, ¿no? de conceptual del sistema que tendría que existir, pero para poder construir un sistema garante de los derechos culturales realmente tenemos que tener muy claro primero cuáles son estos conceptos de esencialidad, de bien básico y bien de primera necesidad, ¿no? Entonces, siempre bueno, si quieres comentar algo, Jesús, de la ley del sistema público de cultura y de... Sí. Bueno, hay una cosa que, como propuesta previa, que me parece que sería interesante introducir, que sería lo siguiente: darle un contenido preciso al concepto de bien público mundial, hacer una propuesta que es simplemente propositiva, es dentro del panorama en el que nos encontramos, que se escribe mucho sobre los bienes públicos mundiales últimamente, pero nadie entra en decir cuál es... Sí, bueno, es la propuesta que tenemos con el número 2 en el informe. Que si quieres hacerla tú... que es eso, lo dices bien, sí. Que es crear un foro de expertos, ¿no? a resultas, y que pudiesen hacer de este momento en Mundiacult Barcelona 2025, que pudiese salir este foro de expertos que se debatiese sobre el concepto de bien público mundial, porque nosotros hemos hecho una reflexión de lo que puede ser, pero para que pueda realmente tener después un desarrollo legislativo en los estados y que pueda tener unos efectos jurídicos subjetivos, debería de estar mejor delimitado el concepto del bien público mundial. Y partir de una idea clave, que es que los bienes públicos mundiales no los deberíamos ver como algo que está flotando en el cielo. Los deberíamos de vincular a los derechos culturales. Exactamente igual que cuando hablas del bien público mundial de medio ambiente, se está vinculando al derecho a un medio ambiente sano, que también acaba de ser declarado por la ONU. Efectivamente. Tenemos un derecho al medio ambiente, pero luego tenemos un bien público que es el equilibrio de la naturaleza, es el medio ambiente, ¿no? Y esto es una idea que se entiende muy bien si, por ejemplo, pues no sé, pensamos en el derecho de circulación, en el ámbito interno de los estados, ¿no? El derecho a la libre circulación. Pues la libre circulación necesita de carreteras, necesita de bienes que son soporte de ese derecho. Si no, no se puede desarrollar ese derecho, ¿no? No se puede ejecutar ese derecho. Bueno, pues la primera propuesta o la propuesta que sale de aquí es precisamente esa, ¿no? Que se cree el foro para debatir y concretar, porque si no concretamos,
no es posible. Es verdad que estamos en un momento internacional muy difícil para alcanzar consensos internacionales, pero también es cierto que no podemos perder tiempo y que quizá hay que aprovechar esta dificultad para que sí que trabajen los expertos y que puedan avanzar mucho trabajo para poder llegar a unas conclusiones que luego sí que se puedan reflejar en algún tipo de instrumento internacional, ¿no? También proponemos que se impulsen acciones al nivel de la Unión Europea y también en diálogo con los países latinoamericanos, ¿no? Promoviendo la elaboración de bueno, pues algunos estudios académicos que de manera similar a como se hace en este informe se reflexione sobre los bienes digitales también como bienes públicos, ¿no? que es tan importante. Porque elevar esta discusión a los territorios, o bajar desde lo mundial a los distintos territorios latinoamericanos y europeos, creemos que es también muy importante, ¿no? Trabajar dentro de estos espacios. Y luego sí que, me había saltado yo estas medidas tan importantes del foro de trabajo y discusión para delimitar el bien público y también en los foros de trabajo en Europa y Latinoamérica, está el tema de concebir la cultura como un sistema, ¿no? Y nos van a dar ahora mismo 5 minutos o 4. Venías a eso, ¿verdad? Muchas gracias. He visto por ahí. Así que 5 minutos. Entonces, bueno, es importante que la cultura ya se conciba como un sistema, que se dote de herramientas como de infraestructuras, de un sistema de financiación. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a ver que tenemos un sistema público sanitario y tenemos un sistema público educativo y nadie lo discute. ¿Qué significa tener un sistema público sanitario educativo? Bueno, pues aparte de que tenemos una ley básica, después tenemos las competencias en las comunidades autónomas y tenemos toda su normativa, lo que tenemos claro es que tenemos una serie de infraestructuras. Tenemos unos operadores que están reconocidos. Tenemos unos esquemas de gestión que vienen desde lo público, cuando estamos hablando de lo básico, pero que viene también, se reconoce el papel de lo privado y se establecen cuáles son las reglas del juego entre lo público y lo privado. Y lo más importante, desde mi punto de vista, tenemos unos sistemas de financiación que serán mejorables, que serán imperfectos, pero que están concebidos para dar respuesta a un sistema que sea realmente garante de los derechos de la salud en el caso del sistema sanitario o de los derechos educativos en el caso del sistema educativo. Nosotros en la cultura no tenemos pensada la cultura como sistema. Si no se tiene pensada la cultura como sistema, las infraestructuras no están concebidas de manera ordenada. Los agentes, no se sabe cuál es el papel dentro de ese sistema de los agentes públicos y de los privados. Y además, si no tenemos un sistema de financiación completo, eficaz, moderno, actualizado, y que dé respuesta a los retos desatendidos que hay en materia de derechos culturales, realmente no tenemos los mimbres para garantizar esos derechos culturales. Y los retos desatendidos en materia de derechos culturales son muchísimos. ¿Y por qué son muchísimos? Precisamente por la inexistencia de un sistema público de cultura que haya sido construido de manera ordenada. Entonces, para nosotros, Jesús, creo que es una oportunidad enorme el que bueno, pues estas declaraciones que no se queden ahí, que la ley del libro no se quede en un articulito con motivo de la pandemia, sino que realmente haya un avance. Está habiendo un avance, comunidades autónomas están aprobando sus propias leyes, ¿no? De sus sistemas públicos en Canarias. De hecho, algunos ya se llaman ley del sistema. Por ejemplo, la ley de Canarias es del 23, de 2023, una ley de sistema, y ahora el País Vasco está trabajando en un, se puede decir porque esta mañana lo ha estado explicando la consejera y ayer el viceconsejero, ¿no?, del País Vasco. Están trabajando en una ley de sistema de cultura, ¿no? Y bueno, pues es que eso juega a favor de, primero, una eficaz garantía de los derechos culturales, porque el bien público y el sistema es fundamental para que los bienes culturales, para que los derechos culturales estén bien protegidos, bien garantizados. Y luego, bueno, pues eso juega a favor también de algo que es esencial y que le falta a la cultura, la centralidad política. La centralidad política.
Que esté en el otros centro de todas ámbitos. las políticas Es públicas. que esté en el centro, efectivamente. Igual que ocurre con la política de género, que ahora está en el centro de las políticas públicas, haces un plan general de ordenación municipal y tienes que mirar cuál es el impacto en la política de género que tiene, debería ocurrir lo mismo con la cultura, ¿no? Sí, la cultura, el único paso que ha dado hasta ahora en ese sentido es que está en el centro en los momentos electorales. El centro del huracán. Exacto. Cuando pasa el centro, cuando pasa el momento electoral, ya sale del centro. Pero claro que la economía está en el centro, claro que pues no sé, la El sanidad, urbanismo, el urbanismo, la el sistema fiscalidad, tributario, todo eso está en la el centro, eso es educación. central. Y en Tendría que cambio estar la en la cultura, educación, en la fiscalidad, claro. en el urbanismo, en la economía, en la industria. Tendría que estar en todas las políticas públicas, siempre una vertical de cultura, ¿no? Y esto del bien público puede ser muy importante Y la para ello. Declaración de Cáceres es un compromiso de los ministros de Cultura diciendo que hay que poner la cultura en el centro de las políticas públicas europeas, ¿no? Bueno, no, nos hemos quedado con todo el tiempo, no hemos dado tiempo ni a preguntas ni a nada. No sé si nos da tiempo a una pregunta. Dejan que se haya, si alguien quiere preguntar algo, decir algo. Sí, ahí. Hola. Bueno, buenas, muchas gracias. Me he perdido parte de la charla porque estaba en otra conferencia, así que igual digo algo que ya ha sido dicho. Pero había dos cosas que me gustaría mencionar. La primera es que, de hecho, esto que mencionaba usted ahora, ¿no? Como una especie de culture mainstreaming, así como el género, que se trata de aplicar a todo, me parece también una reflexión muy relevante para el tema de la cultura como un objetivo de desarrollo sostenible que se hablaba esta mañana. Y la segunda viene un poco al hilo justo del punto anterior, ¿no? Hablábamos de la cultura como sistema y lo comparaban con la educación y con la sanidad. Y sin embargo estamos viendo que, de hecho, actualmente, ¿no?, en diferentes comunidades autónomas, como por ejemplo en Andalucía, donde vengo yo, son sistemas que se están poniendo en peligro a través de privatizaciones, etcétera. O sea, que se evidencia la fragilidad de unos sistemas que estaban muy bien constituidos, ¿no?, que eran muy sólidos y muy solventes. Entonces, ¿cómo hacemos para, si queremos crear un sistema cultural, ser capaces de ver o de trabajar desde ya con toda la cuestión de las desigualdades, de estas fragilidades, y que no sea, o sea, que no sea una cuestión tan volátil a corto plazo, sino que se consiga, bueno, pues un sistema más sólido que permita una durabilidad, que permita un impacto a largo plazo, sabiendo además, como sabemos, que los impactos de la cultura siempre son a largo plazo, ¿no? O sea, que es muy difícil medirla en términos económicos y demás, y que tenemos siempre que estar convenciendo de alguna manera con unos beneficios que a lo mejor se ven, bueno, pues dentro de 20, 30 años, ¿no? Bueno, la declaración de la cultura como bien público es importantísima de cara a que a partir de ahora se ha reconocido el valor intrínseco de la cultura. O sea, ya no estamos diciendo que la cultura sirva para algo diferente, para otra política que sea útil, sino que en sí misma es un bien público, y es un bien público porque responde a unos valores y porque está vinculado a la libertad, etcétera, con lo cual ese anclaje es muy bueno. Y luego, pues yo recomendaría pues impulsar al menos una ley de sistema público de cultura en Andalucía, porque este marco jurídico estable es el que va a permitir que luego las políticas sean, obviamente van a existir decisiones políticas, pero dentro de un marco legislativo que, por ejemplo, pues en Canarias ya hay una garantía por parte en la ley de cuánto se tiene que destinar a cultura dentro de los presupuestos canarios, ¿no? Entonces, al menos impulsar las leyes de cultura en los territorios y en las comunidades autónomas, creemos que es una manera muy útil de avanzar, aunque nosotros abogamos porque también exista ese marco estatal básico de principios y valores, ¿no? Así que... Totalmente de acuerdo. Y además, pues añadiría que también a nosotros, como ciudadanos, nos corresponde tener ahí un protagonismo y sentirnos llamados a una responsabilidad de defensa de la centralidad de la cultura como sistema. Y eso, pues, es una acción colectiva. Pues muchísimas gracias y nada, nos vamos, Jesús, que nos tenemos que dejar aquí.